y también este año vamos a tener dos cursos asincrónicos en la espera de poder armar un diplomado de protección de datos en la modalidad asincrónica, que es una nueva modalidad que tiene la universidad de cápsulas grabadas y que ustedes toman estos cursos en sus propios tiempos, con sus evaluaciones y los tres cursos suman un diplomado. Entonces, estamos trabajando también en eso, pero lo que nos convoca hoy son dos asuntos bien fundamentales para la implementación de la Ley de Datos Personales, que entra en vigor ahora el 1 de diciembre del 2026. Está por definirse durante esta semana y la próxima si es que efectivamente se va a adelantar el nombramiento de los consejeros para la protección de datos a junio de este año, que fueron algunas de las propuestas de la Comisión Asesora Ministerial que me toca presidir en la SECPRES y que termina, por cierto, sus funciones ahora a finales de enero. A finales de enero queremos entregar el último informe a la ministra Macarena Lobo que nos mandató, y la comisión se disuelve de pleno derecho, por decirlo de alguna forma, el 26 de febrero. Así que vamos a estar durante febrero disponibles para poder atender dudas respecto del reporte. Y el cierre de la comisión se va a concretar el 29 de enero. Y me acompañan acá dos profesoras de este curso, Fernanda Carvajal y Catherine Barcia, ambas abogadas muy destacadas en esta área. Fernanda Carvajal es abogada de la Universidad de Chile, es asociada de protección de datos en Prieto Abogados, y es máster en ciberseguridad. ¿Por qué no decirlo? Mi mano derecha en la oficina también. Así que es alguien que conoce mucho, estamos trabajando fuertemente en los temas de implementación, y también me acompaña mi querida amiga Catherine Barcia Chot, que es abogada por la Universidad Austral de Chile, ella es del sur, es magíster en Derecho en Nuevas Tecnologías y es CEO y socia fundadora de Privacy by Design. Catherine no necesita mayor presentación, también es una referente en esta área, participa en el directorio de REDIAC, que es la red de mujeres de ciberseguridad, datos y inteligencia artificial. Así que, sin más, siendo ya las 3:05 de la tarde, para poder tener algún tiempo de preguntas con ustedes, que las pueden hacer por favor por el chat durante la presentación, y si nos da el tiempo las respondemos porque tenemos esto preparado tipo conversatorio con Catherine y con Fernanda. Eh, las voy a poner en vista del speaker. No, se ve ahí. Ahí, bueno. Así que muy bienvenidas las dos, Catherine y Fernanda. Gracias, Romina. Muchas gracias, Muchas Romy. gracias. Muchas gracias por la invitación, primero que nada, por la introducción tan buena a ti y a Carlos. Un gusto estar aquí y poder contarles un poquito sobre estos temas que efectivamente podemos profundizar después en los cursos que van a estar muy, muy buenos, así que se los recomendamos desde ya. Excelente, muchísimas gracias. Oye, partamos con una pregunta para ambas. ¿Cómo explicarían en palabras simples qué es la protección de datos personales y por qué debe ser un tema estratégico en las organizaciones? No sabemos acá, teníamos más de 300 personas conectadas a esta reunión, a este webinar, así que si bien pueden haber algunos que ya estén más embebidos en los procesos, partamos desde lo más simple. ¿Qué es la protección de datos y por qué esto debería ser un tema estratégico? No sé quién quiere partir. Catherine. Bueno, la protección de datos es más allá del verbo rector proteger, ¿cierto? Es un conjunto de procesos, de técnicas, de metodologías que si bien tienen este fin último, de proteger un activo crítico dentro de la organización, como lo es un activo crítico en materia de seguridad o de información estratégica de una organización. Lo que estoy buscando es proteger estos datos personales, que es un bien en sí mismo, ¿cierto? De amenaza interna y externa, y asegurarme de que estos datos van a ser tratados, utilizados, comunicados, compartidos en definitiva, en base a ciertos principios que están establecidos en la ley, ¿cierto? Son principios rectores y que nos llevan a entender que debe existir este equilibrio entre el uso de un dato personal para poder cumplir con una finalidad de negocio, pero que ese uso debe ser adecuado y ciertamente un activo organizacional que yo voy a querer proteger.
Oye, Fernanda, y tú en vista de esto que dice Catherine, de este activo que se protege, ¿qué cambios culturales has visto en las empresas respecto del tratamiento de datos en los últimos años? Nosotras al menos trabajamos juntas desde el 2019, así que hemos visto como una Sí, transición desde los últimos 6, 7 años. ¿Qué nos puedes decir? no hay una evolución importante. O sea, quiero partir por señalar en todo caso que, claro, los datos hoy en día son un activo sumamente relevante. En esta época trabajamos con sistemas tecnológicos muy potentes, con alta capacidad de procesamiento, con la capacidad de perfilar a las personas, de hacer targeting y poder personalizar todo tipo de servicios también. Pero lo que hay detrás de este activo finalmente somos nosotros mismos, que somos las personas. Entonces, ahí es muy relevante siempre tener en cuenta cuando estamos trabajando con este activo dentro de la organización, que también estamos trabajando con algo que es elemental para todos los seres humanos y que, por cierto, hay un derecho aquí en la Constitución que protege los derechos, la protección de los datos personales. Y eso es muy importante tenerlo en consideración también, no solamente desde la perspectiva del activo, sino desde la perspectiva de las personas. Y las empresas pueden beneficiarse mucho del tratamiento de los datos personales, pero teniendo en cuenta esto, también pueden proteger a aquellos a los que se refieren esos datos. Entonces, yo creo que ese es un factor muy relevante y para hablar de los cambios culturales, creo que ha habido un avance en la concientización de esto y que cada vez más las empresas son conscientes de que esto existe, de que es relevante, de que afecta a personas y de que supone riesgos también. Nosotras veíamos justamente, como decía la Rami, el año 2019, era muy poco lo que había de conciencia de protección de datos personales. Era difícil para las organizaciones identificar siquiera que estaban tratando datos personales. Muchas veces uno escucha, pero si yo no trato datos, básicamente son el nombre y el root. Pero esos son datos que te permiten identificar a alguien y que, por cierto, te permiten investigar y buscar mucha más información que se desprende solamente de esos dos antecedentes. Entonces, hoy en día uno ve que las empresas, las organizaciones están dándole una segunda vuelta a este tema, se están dando cuenta cuando hay datos y preguntan mucho más y preguntan por los riesgos y preguntan qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Y por cierto, ver también que de a poquito, esto es mucho más lento, pero uno puede ir viendo que se van dejando de lado los silos cerrados, porque muchas veces las distintas áreas dentro de una organización van, hacen su proceso y no miran todo el sistema en el que están embebidos, no ven alrededor. Y con el proceso de implementación de la ley uno se va dando cuenta cada vez más de que en realidad hay un asunto que es sistémico, que aborda toda la organización y que todas las áreas en el fondo tienen que poder ver el macro, lo que significa el proceso de los datos de principio a fin y salir solamente de la actividad que realizan en el día a día para poder entender el fenómeno del tratamiento de los datos dentro de lo que están haciendo, desde la captura hasta la eliminación. Entonces, yo creo que eso es un cambio cultural y que se ha avanzado bastante, falta mucho, pero que hay mucha más conciencia en ese sentido. Es Gracias, cierto, Fernanda. ¿Y Romy, si me errores deja comunes? Sí, de todas maneras. un Dale. segundito, es por eso que es estratégico. Es por eso que implementar la norma en materia de protección de datos personales, como dice Fernanda, a través de esta como nueva conciencia, este cambio cultural que existe dentro de las organizaciones y que la conciencia también es del personal, no es solo desde el punto de vista operacional, ¿cierto? No es de la gestión del negocio o del servicio que uno brinde, sino que tiene que ver con un espíritu de transparencia, donde las personas a través de concientización empiezan a entender que esto es algo que nos beneficia a todos y que en definitiva genera confianza. Y la palabra confianza es estratégica en sí misma porque precisamente es un activo reputacional. Entonces tiene mucha relevancia al interior de las organizaciones y ejecutar un proyecto de protección de datos de principio a fin te permite justamente, como dice Fernanda, a través de identificar estos hilos y conectarlos, hacer gestión. Entonces no solo estás cumpliendo con la ley a propósito de los beneficios que ello trae, sino que además está generando eficiencias operacionales que son súper relevantes. Así es. Y muchas veces el error más común, como les preguntaba recién, es no ver estas eficiencias en un proceso de implementación y pensar en que es un puro gasto, ¿verdad? Sino que también acá hay un retorno esperado. Oye, pero tenemos estos dos cursos que vamos a empezar a ofrecer desde marzo a abril, que son dos cursos, valga la redundancia, ya que mencionamos esta palabra, estratégicos para cualquiera que esté implementando. El levantamiento de las RAT, el RAT, y los contratos, que son asuntos que uno pudiera decir que son más relacionados para los abogados, pero nos vamos a ir dando cuenta que no, porque el contrato en materia de protección de datos tiene igual sus particularidades. Vamos a partir hablando de los RAT. Fernanda.
Fernanda, ¿cómo explicarías a alguien qué es un RAT? Alguien que nunca ha oído hablar de qué es el RAT, ¿qué significa esto? Digamos desde lo más básico, el registro de actividades de tratamiento, que es a lo que refiere la sigla RAP, es un documento de gestión y gobernanza de la información y en particular de los datos personales dentro de la organización. Y lo que hace el RAP, lo que persigue este documento, es hacer un levantamiento y un mapeo de todas las actividades que existen dentro de la organización que tratan datos personales. Lo que se busca con el RAP, porque finalmente las organizaciones tienen muchas actividades, muchos procesos, es poder identificar al detalle y en concreto qué datos se están tratando, por quiénes, con qué finalidad. De eso se trata el RAT. Entonces nos permite justamente poder focalizar la atención, entender y justamente gobernar qué es lo que estamos haciendo con los datos personales. Entonces, es un paso fundamental a la hora de cualquier proyecto o proceso de implementación de la ley de datos personales. Oye, ¿y el RAT es lo mismo que un inventario de datos? No, no es lo mismo. En el inventario de datos, bueno, claro, tal como dice el término, en el fondo es básicamente este catálogo o enumeración de la información que se tiene. Pero el RAP también es mucho más sistémico, tiene más información y más detalles acerca del tratamiento. No es solamente el catálogo de los datos, sino que de la actividad de tratamiento en sí. Entonces, lo que busca hacer el RAP es explicar en qué consiste el tratamiento, quién es responsable de ese tratamiento. Tienes que poder darte cuenta de qué tipo de datos se tratan, si es que son sensibles o no, si es que son de identificación, de contacto, si es que hay geolocalización en ello. Puedes ver también allí medidas de seguridad, puedes ver la fuente es un asunto fundamental. ¿Dónde obtuviste esos datos? ¿Cuál es la finalidad de aquellos? ¿Cuál es la base de licitud? También tiene que estar ahí, que te permite utilizar esos datos para este tratamiento en concreto. Y también te permite mapear allí cuáles son los terceros con los que tú compartes los datos. Y esto es muy importante porque ya ha pasado a lo largo de estos años en que existen muchas alianzas comerciales, se trabaja con muchos terceros, proveedores, etcétera, y uno históricamente ha ido entregando la información, pero pierde de vista con quién la ha compartido, para qué la ha compartido, y se pierde el gobierno y la visibilidad de aquello. Con el RAT uno sabe que a propósito de este tratamiento en específico, yo necesito contar con los servicios de tales proveedores que cumplen tal finalidad específica, o necesito informar los datos a tal regulador porque tengo que cumplir con alguna obligación específica establecida en la ley. Entonces, ahí, con esta herramienta, yo puedo saber con quiénes estoy compartiendo datos y bajo qué criterios, bajo qué exigencias o responsabilidades, y eso facilita mucho el mapeo y facilita mucho la gestión de la información también. Oye, y no sé si nos puedes comentar si el RAT es primero obligatorio de llevar por ley y por qué podríamos decir que siéndolo o no es la base para un sistema de cumplimiento. Bueno, ese es un punto relevante, porque efectivamente, así como quedó la ley en Chile, el RAP no es obligatorio. Uno puede prescindir de él, digamos, en términos de cumplimiento. Nadie va a tener una sanción automáticamente por el hecho de no tener un RAP. Pero como comentaba recién, finalmente es lo que nos permite mapear e identificar con detalle y claridad cuáles son los tratamientos de datos que realizamos. Y, por ejemplo, si bien la ley no te exige tener un RAP, sí te exige una serie de obligaciones de transparencia. Entonces tú tienes que poder explicar en tu política de privacidad o cuando vas a responder una solicitud de derechos ARSOP, tienes que poder decir qué datos estás tratando de las personas, de dónde los obtuviste, con quiénes los compartes, por cuánto tiempo también vas a conservar esos datos, cuál es su finalidad, cómo se tratan en general. Entonces, poder transparentar y tener detallado eso en la política de privacidad o responder rápidamente las solicitudes de derechos ARSO se volvería muy difícil si es que no tienes un instrumento al que consultar toda esta información que es necesaria. Es decir, para las solicitudes de derechos ARSO vamos a tener solamente 30 días en principio para responder y puede que tengamos muchas consultas. Imagínense, por ejemplo, empresas financieras, empresas de salud que van a recibir muchas consultas y si no tienen mapeados justamente los tratamientos, va a ser muy, muy complejo entrar a todas las bases de datos, a todos los sistemas, a buscar que dónde está la información. Entonces, esa es la razón por la que si bien no es obligatorio per se, es un habilitador que nos permite y nos facilita en gran medida el cumplimiento de una serie de otras obligaciones que sí están en la ley. Y lo menciona también el modelo de prevención de infracciones, o sea, la empresa que quiere llegar como a este plus, a este más,
tiene que tenerlo si quiere certificar su modelo al final del día. Entonces, Ciertamente. sí, pues te permite adelantar una tarea que después puede ser también estratégica, tener este modelo de prevención y haber tenido levantado los datos. No, y ahí Pero, vale la pena mencionar que una vez certificado el modelo de prevención de infracciones del que sí es parte del RAT, uno puede tener un atenuante en caso de que haya sanciones por alguna infracción o incumplimiento. Entonces, sí. el tema de la certificación también es relevante de tenerlo a la vista y ahí es donde el RAT sí se vuelve obligatorio para poder certificar el modelo. Efectivamente. Fernanda, en tu experiencia tú llevas ya harto tiempo ya trabajando en procesos de implementación que tienen este corazón en el cumplimiento, tener el RAT. ¿Qué información no puede faltar en el RAT y cuáles son los errores más comunes que vemos cuando ocurre este proceso? Y si nos puedes contar un poquito cómo ocurre, porque también muchos se preguntarán cómo partir, cómo organizarse. Bueno, sí, un poco el contenido lo adelantaba la pregunta anterior, es decir, es importante especificar en este instrumento quién es el responsable interno dentro de la empresa, qué persona, de qué área está a cargo de este tratamiento de datos específico, porque imagínense con la cantidad de procesos que hay, uno podría perder de vista quién está a cargo de irlo actualizando, de saber en qué consiste el detalle. Entonces, hay que establecer quién es este responsable de la actividad dentro de la organización. Hay que indicar los tipos de datos que se tratan, el tipo de titulares también, es decir, si es que estamos hablando de clientes, de menores de edad, si es que estamos hablando de prospectos tal vez, de proveedores, de trabajadores que muchas veces se pierden de vista para estos efectos porque uno piensa en el producto que le entrega el cliente y no tanto en el personal que hay dentro de la organización, cuyos datos también se tratan y datos sensibles por lo demás. Entonces, hay que indicar qué tipo de titulares son también los que son parte de este tratamiento. Hay que señalar cuáles son las fuentes de las que se obtuvieron los datos, cuál es la finalidad, para qué estamos tratando estos datos, porque lo que hay que hacer ahora es evitar el por si acaso. Yo capturo y capturo datos por si acaso me sirven el día de mañana. No, eso ya no va. Si es que yo tengo datos, tengo que decir por qué los tengo, para qué los tengo, que cumplan un fin. Entonces eso se tiene que reflejar en el RAT también. ¿Cuál es su base de licitud? O sea, qué es lo que me permite, me habilita, porque hay una serie de causales en la ley que nos permiten tratar los datos personales, entonces identificar cuál es la que nos está habilitando, indicar los terceros con que los compartimos, si es que hay transferencias internacionales de datos, también eso es muy importante, y los plazos de conservación, porque hay una tendencia a también mantener los datos indefinidamente y eso supone un riesgo adicional, por cierto. Entonces tenemos que establecer dentro de este marco de gobernanza, ya que sabemos para qué necesitamos los datos, también deberíamos poder identificar cuando ya no los necesitamos o no se justifica el seguir conservándolos. Ahora, errores o dificultades también en el momento del levantamiento. Más que errores, yo diría que dos elementos que cuestan mucho identificar y que por cierto los queremos trabajar más en detalle en el curso, son justamente la identificación de la base de licitud que aplica, porque existen muchas bases de licitud distintas, a veces algunas como que concurren y tú te das cuenta que yo podría justificar este tratamiento con dos, tres bases de licitud. Pero hay que elegir una. Y hay que elegir una por un tema de transparencia y de facilidad también respecto del titular de los datos que al momento de ejercer sus derechos necesita una respuesta clara y concisa de qué y por qué estoy haciendo lo que hago con los datos. Entonces, hay que identificar una base de licitud. Y lo otro que cuesta bastante es diferenciar a los terceros en el sentido de quiénes son cesionarios y quiénes son encargados y cómo se distribuyen las responsabilidades en ese sentido. Hay muchos que pueden ser cesionarios o encargados y en el fondo es una decisión estratégica nuestra como organización determinar cuál de las dos figuras corresponde más para este caso. Entonces, eso es algo que hay que definir también. Otras dificultades que hay en el proceso de levantamiento de RAT es que muchos de estos elementos que hay que incorporar quizás hoy día derechamente no se saben. Y está bien, porque en Chile no ha habido una cultura de protección de datos hasta ahora. Entonces hay mucha de esta información que no tenemos. Y eso también es lo otro que es útil de esta herramienta, que nos permite identificar esa brecha, esto que no sabemos y tomar la decisión que necesitamos a ese respecto. En general, las RAT se toman, se levantan a partir de un proceso de entrevistas. Son muchas entrevistas con muchas áreas dentro de la organización y aquí es donde a veces hay otro error. Y es que, y lo digo con mucho respeto, eh,
se tiende a sobrevalorar en este tipo de instancias a las gerencias, que buscan tener como un rol protagónico porque ciertamente tienen una visión estratégica y amplia de lo que hace y de los objetivos de cada área. Pero para el levantamiento de RAP vienen a ser mucho más importantes las personas que realizan la operación, que viven día a día el tratamiento de los datos, que saben el detalle, que saben lo que usan, que saben dónde están cumpliendo con la normativa y dónde en realidad de repente igual mando el dato por WhatsApp. Entonces, es mucho mejor trabajar con las áreas y con las personas que operan y que están atendiendo el tratamiento de los datos en la práctica, mucho más que la gerencia para esta actividad en específico. La gerencia tiene que estar presente, por supuesto, tiene que involucrarse en el proceso, pero la información más rica para entender cómo se tratan los datos en las empresas está en la parte operativa. Así que es muy importante involucrar a toda la organización y también que las personas a las que uno entrevista sepan qué es lo que están haciendo, cuál es el objetivo y cómo se va a delinear el trabajo en adelante, para que tampoco sientan que hay una especie de auditoría, algún tipo de acusación o nada por el estilo en el momento en que uno les dice aquí hay un problema. Entonces, esos son elementos muy importantes a considerar cuando esta herramienta se levanta. Oye, y para ir ya cerrando esta primera parte contigo, Fer, en un minuto, el error de creer que el RAT es pétreo. Ah, sí, sí. Bueno, ese es el problema que pasa no solamente en protección de datos, sino en muchos aspectos del cumplimiento con el cumplimiento de papel, digamos. Que uno de alguna manera dice, ya, vamos a implementar la ley de datos y generamos toda la normativa y generamos todos los RAS y los dejamos guardados en un cajón. Pero resulta que las organizaciones también son sistemas vivos que van evolucionando, que adquieren herramientas, que cambian sus sistemas y lo que va a pasar si es que tú no estás actualizando constantemente esta herramienta es que el día de mañana, tal como decía al principio, si la agencia te hace una consulta o hay un requerimiento de derechos ARSO y tú vas al RAP, lo que vas a entregar es información desactualizada. Entonces, lo que pasa es que aumenta el riesgo de infracciones, aumenta la posibilidad de que no puedas dar una respuesta oportuna o correcta o de calidad y por lo tanto es muy importante mantener esto actualizado, visible para todo el mundo y así evitar también el riesgo de estar exponiendo tratamientos que son antiguos y que ya no tienen que ver con la realidad de la organización. Excelente, muchísimas gracias. Catherine, ahora vamos a pasar a la parte de contratos, que ya Fernanda decía lo importante que son las relaciones con terceros y cómo el RAT me da como una primera vista de esa identificación. Porque una cosa es que una organización tenga clasificados sus contratos, pero otra cosa es decir cuáles tienen acceso a datos personales. ¿Por qué los contratos son tan relevantes en materia de protección de datos? Los contratos son fundamentales, al igual que el RAT. Ambos coinciden en un aspecto fundamental, en la capacidad de gestionar riesgos a través de ambos documentos. Y quizás antes de entrar de lleno en materia de contratos, puntualizar que como tip práctico, así como la política de protección de datos debiese estar publicada en una página web con fecha de actualización, el RAT también debiese tener esa información a la vista, porque efectivamente es un documento que es constante como la seguridad de la información, ¿cierto? Entonces Es ahí vivo. es vivo, es un documento vivo y que tiene que estar, tal vez no ser la responsabilidad de una sola persona, sino de una gobernanza al interior, en el mismo sentido que los contratos, porque fíjate que para poder gestionar efectivamente los riesgos, yo no lo voy a poder hacer, no voy a poder tener contrato eficiente si no lo hago con un RAT, en primer lugar. ¿Por qué? Porque cuando yo quiera contratar, supongamos que se trata de un proveedor nuevo, tengo que tener absoluta claridad de lo que estoy encargando. Necesito saber qué parte de la cadena productiva, operacional o de prestación de servicios es la que yo voy a tercerizar a través de un contrato. Eso desde el punto de vista de los proveedores o terceros encargados del tratamiento. Y luego hacia mis clientes me va a interesar, o usuarios, me va a interesar, ¿cierto?, delimitar la responsabilidad. Entonces el contrato cumple con estos dos grandes aspectos. Primero, decir quién es quién. Y cuando uno decide si soy responsable, si soy encargado, si soy cesionario, entonces inmediatamente delimitas tu responsabilidad y con eso controlas tu riesgo. Lo identificas primero, luego lo controlas. Y luego de cara a la actividad de tratamiento propiamente tal, cuando yo reciba el dato, en caso que lo tercerice, aquí tengo que tener un espejo que es bien importante, porque voy a estar en el medio, ¿cierto? Entonces, cuando yo determine a quién le voy a entregar, necesito tener cláusulas bien claritas sobre quién hace qué, hasta cuándo lo hace y sobre todo, y es una de las cláusulas más relevantes, diría yo, gestionar los accesos y la finalidad del tratamiento
que quede claramente establecido en ese documento a propósito de lo que tú puedes y no puedes hacer con un dato en particular, por qué sí lo puedes acceder y lo que no puedes hacer con esa información que yo te la estoy pasando, ¿cierto? Que eso hoy en día no ocurre porque no hay ningún mecanismo de disuasión. Los proveedores, los terceros, incluso los clientes, cuando reciben información, la utilizan con fines distintos de aquellos que fueron autorizados inicialmente, ¿cierto? Entonces, el No está control delimitado. no está delimitado para nada. Por lo tanto, ambos instrumentos son muy relevantes y conviven. Yo creo férreamente que ambos documentos deben hablarse todo el tiempo y por lo tanto los contratos ser suficientemente flexibles para poder incorporar nuevas cláusulas o modificar cláusulas con relativa facilidad, así como va cambiando la realidad operacional. Supongamos que yo hoy tengo un entorno no altamente digitalizado, ¿cierto? Por lo tanto, opero con ciertos procesos que son manuales y de gestión, pero la organización tiene un crecimiento explosivo o adquiere nuevas responsabilidades si estamos cerca o de un entorno público, administrativo, y necesito digitalizarme y entonces mis riesgos explotan porque voy a empezar a trabajar con herramientas que son distintas, con nuevos proveedores, voy a migrar el de las bases de datos que tengo quizás en una infraestructura propia a infraestructura de tercero y ese contrato tiene que tener esta facilidad de adaptarse. Sí. Oye, Cater, hay dos contratos principales que yo creo que son los que todos van a venir a aprender a tu curso, la cesión y el encargo, ¿cierto? Que son Cierto, los que aparecen en la Ley de Protección de Datos Personales, sin perjuicio que al final también quiero que hablemos un poquito de las transferencias internacionales, porque se aprobaron unas cláusulas tipo sí. hace poco tiempo. ¿Cuáles son las cláusulas mínimas de estos contratos y las diferencias principales? Porque ya decía Fernanda, adelantaba un poco en su intervención de qué cuesta esta definición. Sí, bueno, como cláusulas principales, la definición del rol, desde ya. Y tener claro qué significa cada uno de ellos. ¿Quién soy cuando soy el responsable del tratamiento de los datos? Y cuál es mi posición contractual frente a otros, como los encargados o los cesionarios o cedidos, dependiendo, ¿cierto? Luego, asegurar los niveles de protección adecuados. ¿Y eso cómo lo hago? Lo hago a través de cláusulas de auditoría. Yo voy a establecer ciertos parámetros específicos que este sesionario o este encargado del tratamiento debe cumplir y para verificarlo necesito auditarlo cada cierto tiempo. Voy a pedirle certificaciones, voy a pedirle evidencia concreta de cómo lo está haciendo y de vez en cuando podría yo. Claro que debe ser una cosa contractualmente acordada, estresar su sistema para ver si realmente funcionan o no funcionan. Y eso se hace a través de herramientas de ciberseguridad. Hablábamos recién de la limitación en el acceso y la finalidad del tratamiento. Hay una lógica de restringir accesos a través de roles y privilegios que, por más intuitiva que pueda parecer, es súper rara que exista. Y uno identifica que no es tan madura en materia de contrato cuando te das cuenta que a propósito de hipótesis de tercerización, en momentos peak de las operaciones de la industria recurren a servicios transitorios para aumentar la capacidad del personal, ¿cierto? O de los recursos internos con los que trabajan e incluso a través de herramientas como un canal indirecto para captación de clientes, un call center que pudiese estar ubicado fuera en el extranjero, ¿cierto? Y se olvidan de verificar cuáles son las medidas de cumplimiento de esas entidades prestadoras de servicio o de soporte a la operación que se encuentran fuera de la red intuitiva porque son estacionales. Eso es algo muy relevante de proteger a través de los contratos. Y bueno, lo decíamos desde ya, estas cláusulas de finalidad que Fernanda intuía a través del RAT, ¿cierto? Son muy, muy relevantes y no las tengo que inventar, las voy a ir a buscar allí. Cuando yo determine cuál es la actividad de tratamiento a la que estoy cediendo o transfiriendo la responsabilidad o encargando el tratamiento, ¿dónde lo voy a buscar? En ese RAT, que debió haber sido construido a través de una diligencia debida. Oye, Catherine, ya, pero me voy a poner como abogada del diablo. Si yo voy a internet y pongo contrato de encargo de tratamiento, contrato de ¡Oh! cesión de datos, y tomo ese contrato y digo, ya, aquí tengo un modelo y este es el que voy a ocupar. ¿Qué riesgo se corre cuando uno copia y pastea, ¿cierto? Lo que encontró en internet y lo empieza a usar en su propia realidad. Oye, y es más que, o sea, es que más tentador que copy pastear, Sí. porque uno además ya no tienes que ir así como a buscar en Safari, le dice a tu inteligencia artificial, a la que tenga, hazme una política de privacidad, por favor, redáctame un encargo de Mm. tratamiento. Y en general, como estos agentes, por algo se llaman inteligentes, ¿cierto? Te entregan un lenguaje súper elaborado y entonces una estructura y todo lo demás, es súper tentador usarlo. No hay ningún problema en utilizarlo. Luego, si lo ocupo copiar, pegar, lo que estoy haciendo es alienarme de la realidad operacional. Voy a tener cláusulas
que probablemente no tengan nada que ver con mi operación, con cómo los recursos y los procesos y el negocio ocurre o deviene en la práctica. Hay cláusulas que te van a servir, por cierto, pero en la bajada, en donde está el riesgo operacional, yo necesito ser muy consciente de qué es lo que la empresa o la organización realmente hace con los datos. ¿Para qué lo utilizo? ¿Por cuánto tiempo necesito guardarlo? No es lo mismo en el sector público, cuánto tiempo yo me quedo con la información, a quién se la puedo compartir, a través de qué base de licitud yo puedo compartir la información. En el sector público hay habilitantes per se, en el sector privado esas habilitantes no existen. Entonces, cuando yo copio pego, a lo mejor estoy corriendo el riesgo de traer una cláusula que va a ser ineficiente y altamente probable que amplíe mis riesgos porque no va a estar conectada con el día a día y entonces cuando yo tenga que ejecutarla, nada tendré que ejecutar y por lo tanto nada tendré que delimitar y altamente probable que las sanciones, que eso es lo que queremos evitar, incluyendo daño reputacional, ¿no es cierto? Ocurran en la práctica. Así que la recomendación es utilice si quiere un Usted no lo formato, hay que, haga. claro, hay que partir por algún lado cuando uno es neófito en una materia. Dicho eso, después pongámosle un poco de cacumen, dicen en el sur, un poco de neurona al proceso para que funcione. Sí, oye, por ahí aparecía una pregunta, yo las voy a revisar en un ratito más, las preguntas que han ido apareciendo en el chat, pero también quería, y apareció algo como, como lo que teníamos también preparado conversar, los desafíos tecnológicos cuando aparecen los proveedores tecnológicos, servicios en la nube, los datos no están en Chile, ¿cómo se soluciona eso a nivel contractual? ¿O qué consejo ahí tú podrías dar, Carmen? O sea, mira, es que otra vez, parece que es una charla sobre el RAT, pero la verdad es que cuando hablamos de transferencia internacional de datos, y esto a mí me pasa harto en la práctica, cuando estamos haciendo los levantamientos de brecha y de información en general. Em, Cuando tú piensas en un proveedor cloud, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? AWS, Google, Microsoft, ¿cierto? Pensamos en estos data centers, fantástico, pero no es eso. Toda la infraestructura tecnológica que está basada en la nube y que no necesariamente es el proveedor de la nube, tiene un impacto directo en el cumplimiento de los datos personales. No es casual que haya mencionado a los call centers o los canales indirectos de provisión de servicios porque generalmente abren una brecha de cumplimiento y en un par de meses más va a ser un cumplimiento inmediato sin que no se han tomado medidas contractuales efectivas como las cláusulas modelo, que es que tengo mi proveedor basado fuera de Chile. Y entonces no estoy segura si ese proveedor cumple o no cumple, o el país en el que está, porque no soy capaz de identificarlo, porque al final estás trabajando a través de una infraestructura digital en donde no necesariamente sabes quién está al otro lado, ni dónde está, ni si están en muchas partes. Entonces, la infraestructura tecnológica representa desafíos, ciertamente. No solo el desafío de identificarla dentro de la organización, lo que yo ya tengo instalado, sino también porque estos proveedores de servicios tecnológicos primero van creciendo, cambian, constituyen e instalan a propósito de su propia eficiencia operacional infraestructura fuera de un país que es el que uno intuye en forma natural y luego también subcontratan y tienen terceros. Y mi capacidad de negociar con los grandes proveedores de tecnología es limitadísima, diría yo, por no decir nula, porque tal vez tengo tal vez hay gente que no escucha y de un gran proveedor tecnológico, pero en rigor, la infraestructura tecnológica representa un gran riesgo si es que yo no soy capaz de identificarla adecuadamente. Y como hay una nube, un velo de ignorancia del lado del que contrata, ¿cierto? Es bien difícil romperlo. Y es bien difícil identificar todos los puntos de contacto una vez que sales de la matriz de ese proveedor. Identificar en todos los puntos en los que puedes estar utilizando tecnología y esa tecnología indirectamente llevándote a incumplimientos de la ley es un trabajo que requiere harta conciencia, harta diligencia y, por cierto, no maduro. En lo que a mí me ha tocado ver, no es un proceso intuitivo dentro de las organizaciones. Cuando uno pide una arquitectura de redes, sistemas, un listado de proveedores tecnológicos, se enfrenta con un gran signo de interrogación o con una respuesta de sí, lo tengo. Y compártamelo, bueno, una semana, un mes, 2 meses y el listado no llega porque es mucho menos manejable de lo que el área de TI o seguridad intuía inicialmente.
Oye, Kate, y ya para también ir cerrando esta parte y volver a un diálogo entre las dos y poder hacerles algunas preguntas, porque hay demasiadas preguntas en el chat. Transferencias internacionales de datos. ¿Cómo se van a abordar en tu curso de contratos? Y por qué son importantes mirarlas también en una conversación de contratos? No les pienso decir porque vayan al curso. Todo en Alerta el de curso. spoilers. No, pero No, en 3 minutitos, en tres en tres minutitos. minutitos se van a abordar con recomendaciones prácticas de cómo enfrentar el desafío que estábamos describiendo recién, ¿cierto? Este desafío de que es altamente probable que yo me encuentre con hipótesis de incumplimiento por cómo los datos circulan dentro de mi organización y desde dónde entran y hacia dónde salen, ¿cierto? La hipótesis de cumplimiento es que yo no he implementado alguna cláusula modelo de estas que han sido recientemente aprobadas, ¿cierto? O alguna otra medida de similar entidad, si es que no tengo esta capacidad de diagnóstico o si es que curiosamente soy uno de estos operadores en que tienen todo centralizado, infraestructura propia y que no sacan ningún dato de su oficina matriz, que de remota nula la posibilidad que eso exista es tips prácticos sobre cómo regularlo y cómo regularlo en sus distintas dimensiones, porque no es lo mismo querer regular una transferencia internacional cuando yo recibo datos desde el extranjero, ¿cierto? Que cuando yo los estoy compartiendo y a cuántas personas se los estoy compartiendo. Las hipótesis son completamente distintas del rol que yo tengo cuando realizo la transferencia o cuando soy receptor de datos que pueden venir de otro lugar, fuera de Chile me refiero. Sí. Sí, y por cierto, tú ahí das en el clavo, pues ir definiendo roles, importador, exportador de datos, otro Ujú. lenguaje que se suma a los contratos en protección de datos, porque no todo ocurre a nivel local, nacional, Chile, sino que muchas veces un encargo del tratamiento, una sesión de datos implica una transferencia internacional y ahí se suma otra habilitante más de esa misma transferencia. Así De que hecho, sí, yo diría, Romy, prácticamente nada ocurre solo en el entorno nacional. Muy sí. difícil una hipótesis donde no tengas algún punto de contacto con una transferencia internacional de datos. De hecho, a uno se le olvida una parte súper importante en estos procesos, que es la dimensión interna del tratamiento de los colaboradores, en donde generalmente utilizas herramientas de gestión de procesos de nómina que están todas basadas en el extranjero, porque son software as a service, que no, es muy raro que tenga la hipótesis de tecnología que sea estrictamente local. Entonces ya en tu propia organización tienes hipótesis de transferencia y todavía no has entrado a el negocio. Oye, estoy acá mirando las preguntas en el chat y antes de pasar a abordar alguna de esas preguntas, acá una pregunta cruzada a ambas. ¿Qué pasa si en el RAT dice una cosa, pero el contrato después dice otra? Es Despide súper buena el esa DPO. pregunta. Es que tiene mucho que ver con a quiénes vincula, a quiénes afecta, porque finalmente el contrato es vinculante entre las organizaciones y por lo tanto, independiente de lo que haya dicho el RAT internamente y lo actualizado que esté o demás, tú vas a haber adquirido obligaciones específicas relativas al momento de contratar bajo determinados términos. Lo que sí ocurre es un problema dentro de la gobernanza, la coordinación interna, la noción que tienes de los procesos que estás llevando, porque como decía antes, el RAP no es obligatorio, así que eventualmente puede pasar, lo ideal es que no, que se desactualice, que no esté perfecto, pero donde te vas a obligar para con terceros es en el contrato. Lo importante es que conversen, porque justamente con el RAT ordenado tú puedes responder, puedes coordinar, puedes organizar, puedes tener la visión interna de la empresa, pero lo que te vincula realmente es el contrato. Así que es muy importante que conversen y que estén alineados porque si no, empieza la crisis y todos corren en círculos y ¿qué hacemos? Efectivamente, cumplen con propósitos distintos, como dice Fernanda, pero sirven a un objetivo común, que es la gestión del riesgo dentro de la organización. Entonces, si el contrato o los contratos que tú tienes no conversan o no se van actualizando, porque podría ser que terminado el proyecto de adecuación a la nueva normativa, se conversan perfectamente, porque nacieron al mismo tiempo los nuevos formatos de contrato, el RAT, etcétera. eh, Después, al estar desactualizados, lo que van a hacer es que tu diagnóstico de gestión de riesgo y por lo tanto tu probabilidad de una brecha o un acceso no autorizado al dato o a la información en general, te va a generar una hipótesis de riesgo altamente probable de ocurrencia. Y luego,
sigue siendo el RAT un elemento muy crítico, pero si no conversa con las obligaciones que tú estás traspasando, no tiene gestión. Oye, voy a ir tomando algunas de las preguntas que nos han hecho en el chat y a propósito de los riesgos, Kate, alguien pregunta si hay riesgo de externalizar los tratamientos, el riesgo de los mandatarios y si estos riesgos se mitigan solo con las cláusulas de los contratos. No, no, con la cláusula de contrato solo no. Ya dijimos que hay que hacer gestión. Es una palabra que a mí me gusta mucho porque yo vengo del negocio. Yo toda la vida he trabajado en corporaciones multinacionales donde estábamos metiendo las manos. Entonces, gestionar lo que uno escribe es súper clave. Entonces, si el riesgo de tercerizar es mayor que el riesgo de internalizar las actividades, la respuesta típica del abogado depende, porque depende de qué tan madura es tu organización. Pudiese ser que el tercero sea mucho más maduro que el responsable del tratamiento por cuanto ha implementado medidas técnicas y organizativas que le permiten asegurar el dato que tú le estás, el dato que estás descargando su tratamiento que le estás cediendo, dependiendo de la hipótesis que se trate. Entonces respondí a esa parte. Si solo la cláusula me ayuda, no, eventualmente yo podría establecer un régimen de sanciones que luego vendrá un asunto probatorio, pero lo que realmente te ayuda es evitar el riesgo. Y para evitar el riesgo necesitas gestionar otra vez. Fernanda, hay dos preguntas súper interesantes de rato, que siempre estamos ahí con los clientes ahí preguntándonos. Primero, el nivel de detalle al que tenemos que llegar en las RAT. Eh, el nivel de detalle de proceso, de actividades, bueno, eso. Y lo segundo es si hay que tener tecnología para gestionar las RAT después. Y ahí, Kate, si quieres complementar. Bueno, siguiendo con lo que decía Kate, hay que distinguir. Es que uno es abogado. Mm. Bueno, sobre el nivel de detalle, esta es una decisión estratégica también. La verdad es que respecto de las RAT hay una serie de contenidos que tiene que tener, que es lo que hablaba en un comienzo, y el nivel de detalle depende de la capacidad de gestión también y de cuán incorporados tienen las áreas también el conocimiento respecto de las RAT. Yo considero que tiene que tener detalle suficiente como para que una persona que no necesariamente es del área pueda comprender el tratamiento, pero que no sea tan pesada como para que pierda demasiado tiempo también al momento de tener que analizarlo o que al momento de actualizar las RAT o cargar las RAT sea demasiada la información que contienen. Tiene que ser un documento más o menos expedito de poder leer, de gestionar, de actualizar y tiene que tener estos puntos clave. Lo que sí hay que detallar un poquito más es lo que involucra el tratamiento en sí. Esa descripción es muy importante, por quiénes pasa, por dónde entra, en qué sistemas o en qué procesos, digamos, pasan los datos. Eso sí se tiene que describir un poco paso a paso, pero el resto no es necesario que entre en un nivel de detalle tan pormenorizado, justamente para poder gestionar el documento de mejor manera. Y en cuanto a la tecnología, bueno, también depende de la organización, básicamente, porque evidentemente la adquisición de tecnología es un gasto adicional importante. Y por esta razón, lo que hay que mirar es cuál es el tamaño de la organización, la cantidad de tratamientos que tiene, la cantidad de RAT finalmente que van a salir, como cuántos tratamientos tenemos acá. Porque, por ejemplo, si tenemos una organización que no se relaciona directamente con clientes finales, que básicamente trata los datos de sus propios trabajadores y no en muchos procesos, o que tiene clientes finales, pero en todo caso es muy específica la actividad que realiza con ellos, quizá no es necesario llegar a un nivel que requiera una herramienta de gestión. Sin embargo, si tenemos cientos y cientos de tratamientos distintos, por supuesto que ayuda mucho el tener una herramienta de visualización, de gestión, de actualización, básicamente por el peso que esto signifique, porque estar manejando toda la información en planillas de Excel también es desgastante y muchas veces uno no sabe a cuál de todos los documentos tiene que recurrir. Entonces, tiene que ver un poco con la intensidad de los tratamientos que existen y es una decisión de estrategia y de administración de recursos finalmente. Claro, y también es una decisión dentro de la estrategia, perdón que meta la cuchara, pero es de saber, una cosa es el detalle de la descripción del RAT y otra la granularidad de los procesos que yo voy identificando con las RAT.
Sí. Entonces, si bien idealmente hacerle un proceso, un activo manejable, ¿verdad? Y no granular tanto los procesos que tener un RAT por cada actividad básicamente que se realiza, sino que si es posible ir condensando en RAT diversas actividades y llevarlas a procesos, si es posible, por cierto, y da para las descripciones, yo creo que también es un consejo válido. Oye, Kate, nos preguntaba también alguien por acá si el RAT y los contratos aplican al sector público. Todo esto que estamos conversando, estamos hablando solo de empresas privadas. No, absolutamente, aplican. Aplican. Por cierto que las hipótesis de contrato son un poco distintas en el sector privado que en el público. Si bien la finalidad es la misma, regular quién es un responsable y quién es un encargado de tratamiento, la forma en la que contrata el sector público es muy distinta de la forma en la que contrata el sector privado, desde el punto de vista del documento que respalda, ¿cierto?, esta relación contractual. Dicho lo anterior, claramente aplica. Y hay ejemplos de la vida real que no son, que son bien contingentes y que tienen que ver con cómo la ausencia de estos contratos, estas especificaciones o de estos convenios, ¿cierto?, entre una u otra organización ha llevado a asuntos de público conocimiento y que se podrían haber evitado si existiese esta debida diligencia contractual, si uno lo quiere. Y el RAT, sin duda. La finalidad, por cierto, es altamente probable que sea muy distinta. Sí, En materia cierto. del cumplimiento del tratamiento de los datos en el sector público, altamente probable que la finalidad, valga la redundancia, sea el propósito de cumplir con las funciones y las obligaciones legales de la institución de que se trate. En el sector privado, generalmente la hipótesis es consentimiento, interés legítimo u otra base de licitud que establece la ley. Existen estas diferencias sutiles, pero ambos documentos aplican, por cierto. Por cierto. Oye, hay una pregunta bien interesante acá que también surge harto en los procesos de implementación. ¿El RAT es lo mismo que la matriz de riesgo? No. Sí, eso lo preguntan bastante. No, no son lo Yo digo mismo. que no, No. no sé lo que dice No, la no son lo Fernanda. mismo. Yo Ya, partí la respuesta fantástico. con un sí. No, no son lo mismo. La verdad es que dentro de esta regulación se involucran una serie de herramientas que son diferentes. La matriz de riesgo, como dice el nombre, es un instrumento que te ayuda a determinar una serie de riesgos y cuál es la probabilidad y frecuencia, digamos, de que estos riesgos se materialicen, ¿no? En el caso de la RAT, lo que estamos haciendo es un mapeo de tratamientos, es determinar cuáles son las actividades con datos personales que hay dentro de la organización. Y es verdad que a veces acá podemos identificar algún riesgo que después deberíamos llevar a una matriz, pero no es la matriz en sí misma. Por ejemplo, puede ser que estemos capturando una serie de datos sin una base de licitud, ¿ya? Sin habernos preguntado esta finalidad que comentaba antes. Eso es un riesgo y vamos a tener que trabajar sobre ese riesgo y vamos a tener que buscar cuál es la base de licitud o analizar cuáles son los procesos de captura de los datos. Y eso lo mapeamos y lo describimos tratando de hacer esta foto de la realidad en la RAT. Pero además existe la matriz de riesgo propiamente tal, de riesgo operacional, que es la que típicamente se usa. Hay otra matriz dentro del tratamiento de datos que es una matriz de riesgo de infracción, que uno también tiene que levantar después una matriz que tiene que ver con cuál es la probabilidad de que a partir de los tratamientos que realizo, mi organización pueda estar cometiendo una infracción determinada de las que están contenidas en la Ley de Protección de Datos Personales. Y además hay otro instrumento que es la evaluación de impacto, que tampoco es una matriz de riesgo, y esa sí que se confunde con la matriz de riesgos. La evaluación de impacto lo que busca determinar es cuál es la probabilidad y la posibilidad de que un determinado tratamiento pueda impactar, dañar o perturbar, digamos, las libertades o los derechos de las personas. Está orientada a la afectación que tiene el tratamiento sobre los titulares, no sobre el riesgo de negocio, no sobre el riesgo de la empresa. Entonces, son varios los instrumentos que hay para la implementación de la ley. Uno es la RAT para el mapeo de las actividades de tratamiento de datos, otra es la matriz de riesgo de infracciones de protección de datos, otra es la evaluación de impacto, que lo que busca es ver cuáles son los riesgos para los titulares, no para la empresa. Y además está la típica y conocida matriz de riesgo operacional que se utiliza en las organizaciones desde una perspectiva mucho más transversal que solamente la protección de los datos personales. Efectivamente. Y tienes después
el mapeo de las bases de datos, el ciclo de vida de los datos, etcétera, El son todos inventario de el datos. Podía inventario, el seguir. inventario de terceros y proveedores. Sí. Sí, mucho documento. Oye, hay algo que teníamos también preparado para poder conversar que tenía que ver con el DPO, y acá hay una pregunta también en el chat, que considerando el RAD como un documento vivo, ¿cómo en la práctica se va a materializar esto de la actualización eficiente y permanente? Si el levantamiento inicial involucró a, no sé, 80 personas, 60 personas, 40 personas, o lo que sea que se haya definido según el tamaño de la organización. Bueno, ahí es donde tenemos al DPO como una suerte de director de orquesta, que es alguien que tiene que poder ver a nivel macro todas las actividades de tratamiento que están dentro de la organización, pero también es la razón por la que mencionaba antes que tiene que haber como una persona que sea el responsable interno en la organización de ese tratamiento. Entonces, lo que hay que hacer idealmente es algún tipo de normativa, llámese política, procedimiento, que establezca que periódicamente se tiene que revisar la actualización de las RAD, por ejemplo, podemos hacer la revisión una vez al año, y además estas personas internas responsables en la organización tienen que levantar también con el DPO cada vez que vayan a hacer algún cambio relevante dentro de su proceso. Por ejemplo, ahora vamos a empezar a capturar datos de esta otra fuente, de este otro lugar, vamos a implementar una nueva tecnología, tenemos una iniciativa con inteligencia artificial. Cada una de estas modificadores del proceso original, se tiene que levantar, se tiene que conversar con el DPO y se tienen que tomar una serie de medidas, por cierto, y actualizar la RAT en función de esa modificación que se acuerde. Pero es importante que todas estas áreas estén siempre en coordinación y en comunicación con el DPO, porque así esta persona también puede ver cuáles son los riesgos, cuáles son las implicancias de las distintas iniciativas que surgen en las distintas actividades de tratamiento que ya están mapeadas. Sí, luego habrán organizaciones que no necesariamente van a designar un DPO y que no necesariamente construyan esta gobernanza de datos al interior de la organización y se encuentren con un RAT precioso, maravilloso que terminó durante la etapa uno, ¿cierto? Ah, por Y cierto. ahí, claro, lo que quizás es súper importante entender que el RAT es un aspecto fundamental del proceso de adecuación, pero no es el único. Debe de existir algún mecanismo y puede ser desde la planilla Excel más manejable o menos manejable según el nivel de granularidad que yo implementé, ¿cierto? A tecnología a la que uno puede acceder de distintos proveedores nacionales o internacionales, y conectado con una pregunta tuya, Romy, pero poder actualizar esta matriz es bien relevante, poder tener una periodicidad, y hay dos aspectos fundamentales que están dentro de los deberes que establece la ley: privacidad y seguridad desde el diseño. Y entonces cuando yo ya tenga ese registro y todo este set documental al que hemos hecho referencia, que son las medidas organizativas, ¿cierto? Yo voy a tener que haber impregnado dentro de la organización cierto nivel de concientización que me va a permitir hacerme preguntas cada vez que exista un nuevo proceso o que se modifique un proceso dentro de la organización de aquellos tratamientos que están mapeados en el RAD. Y me voy a hacer preguntas de privacidad, eso es cuando decimos desde el diseño. Antes de hacer algo, intuitivamente, quienes formen esta gobernanza, por más rústica o compleja que ella sea, hacerse estas preguntas desde privacidad y seguridad, desde el diseño y por defecto, ¿cierto? Entonces esas son formas bien prácticas de poder abordarlo que requieren un esfuerzo de generación de cultura, que es lo que comentábamos al inicio. Tiene que existir esta pertenencia, esto de que el valor, la protección del dato es un valor en sí mismo, y que todos los miembros de la cadena lo tengan como suficientemente internalizado. Sí, por cierto. Y acá el orquestador, el DPO, va a ser importante en este, bueno, tampoco es una figura obligatoria nuevamente. Estamos dentro del marco de organizaciones que van hacia el modelo de prevención de infracciones, pero si no es la estrategia, también alguien, pues también tiene que haber alguien, un articulador de esto. Hoy nos quedan 4 minutitos para el cierre, para terminar puntualmente. Quedaron muchísimas preguntas sin poder hacer. Hubo un par de preguntas sobre evaluaciones de impacto, a propósito que tocaste ese tema, Fernanda, pero tenemos otro curso de evaluación de impacto con Pamela y con Fernanda, así que también vamos a tener una charla durante marzo respecto de ese curso, que no me acuerdo cuándo parte, creo que parte en mayo. En mayo, Sí. sí.
que es justamente para abordar esta gestión del riesgo desde la mirada de los titulares y aprender a hacer evaluaciones de impacto en protección de datos personales. Para el cierre cortito, chicas, ¿cómo ven esto del involucramiento? Que hubo una pregunta bien interesante en el chat de las áreas de tecnología. Porque yo ya como mantra digo que la ley de protección de datos no es una ley para abogados, ¿cierto? Es una ley que tiene muchas obligaciones técnicas también. ¿Cómo se involucra el área de tecnología en el levantamiento de las RAT? Si quieren ambas ahí responder esto en el mismo diseño de los contratos. Y con eso cerramos. En 3 minutos entre las dos. Se involucran desde el Bueno, día uno. Yo creo que Fernanda sí. coincide, ¿eh? Y de hecho son la contraparte más relevante. No porque sean particularmente intensivos en actividades de tratamiento, sino porque son el corazón de las organizaciones. Todas las organizaciones manejan algún grado de digitalización o de herramientas que les permiten operativizar sus negocios o sus operaciones, ¿cierto? Valga la redundancia. Por lo tanto, el área de tecnología de la información, de seguridad de la información o de ciberseguridad, que no son lo mismo, ninguna de las tres entre ellas, es súper relevante y es de las contrapartes con las que uno conversa más. Si no los están llamando en un proceso de levantamiento de datos y de adecuación a la norma, es que lo están haciendo mal. Sí, no, esto tiene que ver mucho con los hilos que mencionaba también al principio. Es decir, las áreas tienden a hacer la función que les ha sido asignada y acá estamos en una implementación que es multidisciplinaria, que requiere una visión holística de todos los elementos que hay. Y es fundamental que las áreas de tecnología estén presentes también porque muchas veces pasa cuando se hacen los levantamientos para las RAT y se entrevista y se pregunta cómo funciona este tratamiento. Las personas que están a cargo de ese tratamiento son usuarios de sistemas, son usuarios finalmente de la tecnología que tiene la empresa, pero no ven muchas veces qué hay más allá. Entonces, los que saben la infraestructura, los que saben cuáles son las medidas de seguridad, cuáles son las segregaciones de acceso que existen, lo que se está cifrando y lo que no, cuáles son los protocolos también como para las comunicaciones, etcétera, son justamente las áreas de tecnología. Entonces, los que son dueños de una actividad tienen que empezar a conocer cuáles son las medidas de seguridad que están incluidas dentro de su tratamiento y las áreas de tecnología también tienen que comunicarse para poder ver cuáles son los tratamientos que están ocurriendo dentro de la organización. Van muy de la mano y hay que empezar a trabajar mucho más coordinadamente en lo que tenía que ver con la conservación y eliminación de los datos también. Ahí están muy, muy de la mano. Es importante que quienes son responsables de una actividad de tratamiento y de datos en particular sepan también cuándo tienen que pedir eliminarlos y ahí la instrucción es justamente para las áreas de tecnología que tienen que ejecutar y materializar también esa eliminación, por lo tanto están completamente integrados y tienen que trabajar conjuntamente tanto en la implementación como en la mantención de la gestión de la protección de los datos. Oye, excelente. Les agradezco muchísimo tiempo todas estas ideas. Em, Todas estas ideas, toda esta conversación tan rica que tuvimos en esta hora que se pasó volando. Los dejamos a todos súper invitados a los cursos, registro de actividades de tratamiento, cursos, contrato de protección de datos y el tercer curso que no alcanzamos a hablar ahora de ello, el de evaluación de impacto. Tienen una mirada amplia, les sirve si están tanto en el sector público como en el sector privado, así que son cursos fundamentales para la implementación. Por ahora tenemos planificada una versión de cada uno, pero esperamos poder repetirlas durante el año por si no alcanzan acá. Y ahí están dejando toda la información en el chat. Así que se pasaron, chicas. Les deseo a todos una muy buena tarde. Muchas gracias por acompañarnos en esta conversación que tuvimos con Catherine y Fernanda. Quedará grabada la sesión y se le envía a los asistentes a esta sesión. Así que muchísimas gracias. Les dejo un abrazo. Gracias a ustedes, Romina. Muchas gracias. Gracias a todos, que estén bien. Chao. Chao, chao. Buena tarde. Igual.